Muy buenas noches. Pues con el permiso de ustedes, voy a dirigir una palabra. Yo me siento realmente muy honrado por invitarme a participar en este momento en el que ustedes se motivan, hacen análisis, hacen crítica de su movimiento. Y pues yo desde México, aunque sí desde el sur de México, estoy en la ciudad de Oaxaca, es al sur de México, junto a Chiapas, casi somos vecinos con Guatemala. Aquí es un lugar de paso de migrantes que van hacia el norte y bueno, ya a partir de Oaxaca ciudad, los pueblos con Chiapas y con Guatemala se parecen mucho. Si bien en Chiapas es todo el mundo maya, el mundo zapoteco, mixteco, pues es digamos, las ciudades colonizadas, coloniales, se parecen mucho, tanto en estructura y algunos referentes históricos. Fui invitado a esta tertulia política para hablar desde la teología por Katia Colmenares. Ambos fuimos alumnos del doctor Enrique Dussel en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, especialmente en el Seminario de Filosofía Política. Por formación, bueno, yo estudié filosofía, también una maestría en Derechos Humanos y tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en Ética Social Cristiana. También estudié teología. Y desde hace unos 8 años, junto con Juan José Bautista, el compañero de Katia, con Katia Colmenares, bueno, Juan José Bautista de feliz memoria, ya son 2 años que nos abandonó y fue una pérdida muy grande. Sin embargo, su reflexión muy provocadora en relación al tema de la teología política. Y en diferentes universidades de Oaxaca, del sur, lo invitamos a Juan José a participar en este diálogo con alumnos, con académicos, académicas y también con los pueblos. Concretamente, hicimos un seminario de pueblos originarios y Katia y Juan José aportaron elementos al pensamiento crítico y en concreto a la cuestión de la teología política. Para entrar directamente en materia, esa es mi referencia, mi cercanía con ustedes, que por cierto, algunos de ustedes me parecen caras conocidas en eventos que ha hecho Katia, y lo cual me da mucho gusto, quiere decir que la red se va ampliando. En estos momentos es muy importante destacar que en nuestra formación política ubiquemos el aporte de la teología política, puesto que la modernidad vino a fragmentar los imaginarios, porque la constitución colonizante de la modernidad nos sometió, digamos, a un esquema, a un corset, a un armazón donde el imaginario nos eliminaba las cuestiones trascendentales y de fe. Sin embargo, su esquema de colonización precisamente fue basado en la teología política. ¿A qué teología política entonces nos referimos? Entonces, que entendamos la teología política como un discurso crítico que desvela el esquema fetichista con el que la modernidad quiere mantener la colonización, puesto que las imágenes de Dios secularizadas que pasaron a ser parte de los referentes de la lucha política en la modernidad, en las llamadas democracias liberales, pues están basados en relatos bíblicos. Así que
para este primer ejercicio, digamos, de un acercamiento a la teología política, hay que ubicar que pues ya esa constitución colonial de nuestra identidad está en diálogo, en parte sometida y en parte se dejó a la creatividad, por suerte de nuestros pueblos, de que ubicando nuestras raíces, una raíz fuerte mesoamericana, maya en el caso de Guatemala, en el caso de Oaxaca, aquí hay por lo menos 18 etnias, incluidos los pueblos afromexicanos. Es una diversidad de lenguas en Oaxaca, una diversidad de pueblos, tenemos 8 regiones, y sin embargo, los relatos ético-míticos coinciden desde, desde los inuits, las nieves eternas en Canadá hasta la Patagonia. Hay elementos constitutivos de esa raíz indoamericana, vamos a decirlo así, que en el caso de Mesoamérica están muy identificados con la cruz indígena. La cruz indígena que luego entró en diálogo con la cruz cristiana, y esto es muy interesante. En mi caso, en el pueblo chatino, que es parte de la Sierra Sur de Oaxaca, que es una cultura formada por también los pueblos mixtecos y zapotecos, y que la cruz indígena en el relato mesoamericano, pero insisto, de todo Indoamérica, se basa en la flor y el canto, algo que se vino a desarrollar aún más en tiempos de el señorío mexica, que cuando fue la colonización, pues tenía, digamos, el dominio en toda Mesoamérica, pero que sin embargo, estaba todo el diálogo, toda la efervescencia entre los pueblos de Mesoamérica. La otra raíz, y ya solo por puntualizarlas para no detenerme, es la raíz semita, o sea, el relato ético-mítico de los pueblos de tanto Mesopotamia, Egipto y toda la cultura bantú que cristalizó en la civilización egipcia, y que de esa cultura pues se hicieron muchos rasgos, muchas expresiones que con el tiempo se consolidó en lo que ahora conocemos como judaísmo y como el islam. Esa raíz semita está presente en nuestro contexto, como también la raíz indoeuropea. Europa pues mamó de las culturas que vinieron del centro de Asia y que como una constitución, digamos, importante que nos viene a afectar hasta ahora, viene a ser la cuestión de cómo comprendieron ellos la trascendentalidad a través del alma. Cuando entra en diálogo la raíz indoeuropea y semita, pues nos dan el judeo-cristianismo, que es el que nos llega, y que en un intento de colonización se impuso la cruz cristiana, pero hubo una inteligencia muy avivada de nuestros pueblos que dialogaron con la cruz cristiana por hablar de la cruz indígena. Los códices mayas y los códices también mixtecos tienen esa cruz y lo cual ya nos da cuenta pues de que la referencia a la concepción del universo está basada en ese flor y canto, en esa entidad dual, integral, que es flor y canto, y que esto vino a hacer que la cruz cristiana se asumiera en una parte que los misioneros no se dieron cuenta y que está muy vivo y que le da mucha presencia y diálogo en este tiempo a nuestros pueblos. Por eso, bueno, y una raíz más, no solo la raíz maya, mesoamericana o indoamericana, la raíz semita, la raíz indoeuropea, también en nuestro continente y más en nuestra región de Mesoamérica, pues por la esclavitud llegó la cultura afro
Y en el caso de México, Oaxaca tiene una población afromexicana muy importante. 4 raíces que constituyen nuestro ser y que son los elementos que nos permiten avanzar en esta búsqueda de alternativas políticas. Por eso es importante volver a la raíz, dialogar entre excluidos, afirmar críticamente nuestra raíz y también dialogar con la modernidad de una manera crítica, porque a fin de cuentas, hoy por hoy, la constitución del sistema vigente es el que impone la modernidad y hay que entenderlo para deconstruirlo, para criticarlo y para ir más allá de esa constitución del sistema vigente. Y precisamente es muy curioso que cuando buscamos en nuestras raíces, vemos que los relatos del origen de nuestros pueblos pasaron por un filtro colonizador y que la inteligencia de nuestros pueblos en algunos casos hizo que se parecieran a los relatos bíblicos. Por ejemplo, al gran relato, al metarrelato del Éxodo, de vivir en unas condiciones de esclavitud y buscar otras condiciones de una tierra prometida que emanara justicia e igualdad. Por ejemplo, en el caso del pueblo chatino, ellos relatan cómo salieron de un pueblo que vivía sequía y la cruz se apareció donde había un manantial de agua. Mientras llegaron a ese lugar, pasaron muchos problemas y sin embargo se confirmó que era la tierra donde debían vivir porque estaba la cruz, pero porque estaban los cerros. Sensontepec quiere decir infinidad de cerros o territorio difícil, y allí pusieron la cruz. Ese relato del Éxodo también nos permite entender que hubo una mentalidad crítica, profética, que nos relata que, bueno, que trajo el cristianismo, pero al leerse dentro de los relatos del origen de nuestros pueblos, dieron cuenta que no todo terminaba con el culto o con quien controlaba el culto, que era el sacerdote o el gobernante. La crítica de los profetas es justamente la crítica a un poder que se autoconstituye por sí mismo y se fetichiza. La crítica profética, por lo tanto, es al trono, al Estado y también al modo de celebrar lo trascendental, la fe, al culto, al sacerdote. Cuando se hace esta crítica, nos permite ver que hay una crítica a las instituciones. Si bien el Éxodo relata la salida de la esclavitud, los profetas recuerdan la crítica a las instituciones. ¿Basadas en qué? Y entonces viene otro relato muy importante bíblico que a la hora de tomarse en los relatos de nuestros pueblos, viene a aparecer la figura del Mesías profético, que critica la ley cuando se fetichiza y que invita a entender el poder como servicio y que a partir del servicio podemos entender las instituciones de una manera crítica. Por lo tanto, lo que ahora viven nuestros pueblos con sus sistemas de usos y costumbres, con sus sistemas normativos internos, son una gran oportunidad para leerlos teológicamente con una teología política que permite entender el poder como servicio, la institución que no se fundamenta en sí misma, sino que critica la ley, la ley que se fetichiza, y que vamos a la constitución de un Estado diferente, pero que ya empieza a moverse en las instituciones actuales. La formación política de cualquier movimiento que pretenda ser crítico, y más en nuestro contexto, está invitada a pensar el poder como servicio, la institución como servicio, la institución como la oportunidad de llevar a cabo nuestros acuerdos y que se tienen que renovar cuando algo no está completo o le falta algo. Hay que dar un paso más. Y la institución justamente no para que se estandarice y se quede, digamos, esclerotizada, rígida, sino que permita ser instituciones que respondan a la legitimidad que le da el pueblo a quienes elige como servidores del pueblo.
en este camino difícil, que no es tan fácil, lo estamos viviendo en México, la gran lucha contra la corrupción, la ley corrupta. Ahora el presidente de México tiene encima los poderes que antes controlaban y no está siendo fácil, y también hay errores dentro del movimiento que ganó las elecciones, pero que está, digamos, buscando consolidar. Y por eso un aspecto muy importante en la formación política es la teología política. Pues con estas ideas, que como ustedes saben, esto permitiría un diálogo amplio, pues disculpe mi atrevimiento, yo respeto su proceso, sé que tienen muchos desafíos y por mi parte, pues es el saludo que yo les podría mandar desde aquí, invitando solamente a que pues no dejemos inconclusos los procesos que nos permitan ir construyendo el poder como servicio, instituciones verdaderamente al servicio del pueblo, y la factibilidad que tengamos para incidir, ir cambiando las formas del Estado. No es fácil, les digo desde la experiencia de México y en concreto en mi estado, que también hubo cambio de gobernador, hay muchos problemas, y allí en la montaña con las autoridades locales, que son autoridades de usos y costumbres, son autoridades tradicionales. Allí me toca estar acompañando y estar en las decisiones en la Asamblea General, todo un desafío para seguir animando a que tengamos una política realmente liberadora. Muchas gracias, disculpen mi atrevimiento, es mi palabra que puedo darles desde México, y yo con todo aprecio y admiración animo que ustedes vayan adelante. Es cuanto lo que tendría que decir, compañero Lea.